saber desde el punto de vista de atención primaria? ¿Qué es interesante para mí? Pues a lo largo de la presentación vamos a intentar hablar un poquito de todo esto, de los tipos de dispositivos y cómo reconocerlos. De indicaciones, eso vamos a pasar un poquito más por encima, porque como nos metamos en todas las indicaciones de las guías, pues se nos va a ir mucho el tiempo, pero al menos saber un poco cuándo y qué implantar. Los cuidados tanto pre como post, y ese post lo he querido dividir en dos etapas, la parte más inicial, los primeros días o semanas después del implante del dispositivo, y a más medio y largo plazo. Hablaremos un poco de dudas que os llegan seguro cientos de veces del paciente que normalmente tiene mucha más confianza con vosotros que con nosotros. Os va a preguntar, ¿y me van a hacer una resonancia mañana? ¿Y qué hago? O me han llamado para una cirugía y el marcapasos o mi desfibrilador, ¿qué tengo que hacer? Pues que tengáis al menos alguna pista de qué hacer en esos casos y qué urgencias os pueden presentar delante de vosotros, en vuestra consulta, en el centro de salud, qué puede pasarle a un paciente con un dispositivo que sea verdaderamente urgente o incluso emergente y cómo abordarlo. Tipos de dispositivos. No os voy a contar nada que no sepáis, pero a lo mejor algún truco de cómo reconocerlo simplemente usando la radiografía. Vamos a hablar un poquito de marcapasos, de desfibriladores, de terapia de resincronización cardíaca y del Holter implantable. El Holter implantable, sabéis que ya el nombre se ha equiparado a Revil. Revil es la marca, digamos, o el nombre del Holter implantable de Medtronic, pero cada vez más entre nosotros, entre vosotros, entre todo el mundo se usa el término de Revil. El término correcto es Holter implantable o Holter insertable, incluso porque ahora son tan pequeños que son insertables. Marcapasos. Todos conocéis lo que es un marcapasos convencional, ¿no? Un dispositivo. Esta es la parte del dispositivo donde está la parte inteligente y la batería del aparato y los cables que van hasta dentro. En los últimos años seguro que os suena y habéis oído hablar del marcapasos sin cables. Este es el marcapasos sin cables del que disponemos hoy en día. Hoy en día solo está disponible el dispositivo de Medtronic que se llama Micra, que es un dispositivo muy pequeñito, ¿no? de menos de 2 centímetros cúbicos y de menos de 2 gramos de espesor. Es realmente un dispositivo muy pequeño y el truco es que está todo embebido en esta parte del dispositivo. La parte inteligente, la circuitería del aparato, la batería, todo está aquí, que se implanta no tan apical como veis en la imagen, sino un poquito más hacia el septo del ventrículo. Tan pequeño como esto, para que os hagáis una idea de cómo es ese dispositivo, y lo vamos a ver en la radiografía, ¿no? Entonces, este es un caso que publicamos nosotros hace ya unos años, donde creo que ilustra muy bien. Este paciente había llevado un marcapasos por el lado derecho, un marcapasos por el lado izquierdo, por diferentes problemas los dos abandonados. Eso nos dejó sin accesos para implantar un dispositivo, y aquí veis el Micra. Aquí veis el marcapasos sin cables. Los cables en este caso están abandonados, veis que no está conectado a ningún generador, ni aquí, ni aquí. Y que lo que tenemos es otro dispositivo implantado en el ventrículo derecho, hacia el septo del ventrículo derecho, que es ese Micra. La radiografía que sí que podéis tener os permite muchas veces distinguir cuántos cables puede llevar un marcapasos, si lo que lleva el paciente es un marcapasos o un desfibrilador. El desfibrilador tiene más tamaño y lo vamos a ver en la siguiente imagen, que tiene también una batería bastante más grande para poder cargar la energía suficiente para desfibrilar al paciente. Otro tipo de dispositivo, resincronizadores. Seguro que también estáis familiarizados con ellos, es algo que en los últimos años se ha oído mucho, la terapia de resincronización cardíaca. En este caso lo que vamos a llevar es 2 o 3 cables. No siempre un resincronizador lleva los 3 electrodos. Un electrodo va en la aurícula derecha, un segundo electrodo en el ventrículo derecho y un tercer electrodo a través del seno coronario en las ramas de ese seno coronario para estimular en el ventrículo izquierdo. De ahí lo de terapia de resincronización. Vamos a intentar coordinar la contracción del ventrículo izquierdo, resincronizar la activación del ventrículo izquierdo. Esa es la parte fundamental. Lo que os decía de que no todos llevan 3 cables y mi paciente está en una fibrilación auricular permanente, que no pensamos que vaya a revertir. Veréis algunos pacientes que llevan 2 cables en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo, en las ramas del seno coronario, pero sin llevar un electrodo en la aurícula, porque está en fibrilación auricular y no tiene sentido sensar esa aurícula. Y aquí tenéis una imagen de radiografía de cómo lo vais a ver. Os decía, en este caso es un desfibrilador. Y luego vamos a hablar un poquito de los tipos de resincronizador, digamos. Pero fijaros que el tamaño del generador es muchísimo más grande, el tamaño de la batería, que es toda esta parte de aquí, es mucho más grande. Además, en el cable, veis, esta parte es la bobina a través de la cual el desfibrilador va a pasar la energía para desfibrilar el corazón. Y veis cómo tenemos un cable en el ventrículo derecho, que es el cable de desfibrilación en este caso, con 2 bobinas, un cable en el ventrículo izquierdo a través del seno coronario de las ramas y un cable en la aurícula. Mi paciente lo que lleva en este caso es un desfibrilador resincronizador. Hablábamos también del desfibrilador.
Os recuerdo de nuevo, un tamaño más grande, batería más grande, un cable que lleva bobinas para poder desfibrilar a través de esas bobinas, y desde hace unos cuantos años también disponemos del desfibrilador subcutáneo. El desfibrilador subcutáneo, como su nombre indica, no lleva nada endovascular. En lugar de los electrodos pasados a través de las venas del sistema venoso hasta el interior del ventrículo derecho, va todo por debajo de la piel, va todo subcutáneo. El electrodo va a quedar por delante, ¿no?, del esternón, un poquito para esternal izquierdo es la posición habitual, y subcutáneo se tuneliza también hasta el bolsillo, que se realiza en la posición por detrás de la línea axilar, en posición posterior en el tórax izquierdo del paciente. Aquí tenéis una imagen de un dispositivo endovascular. En este caso veis que lleva dos cables, uno en la aurícula, otro en el ventrículo. Veis las bobinas del desfibrilador y veis el generador de ese desfibrilador. Y aquí tenéis una imagen de ese desfibrilador subcutáneo. Aquí es donde tenéis el cable. Como veis, en la lateral se ve muy bien que no hay nada endovascular. El cable va por debajo de la piel, tunelizado hasta esa posición axilar media o incluso un poquito más posterior en el tórax izquierdo del paciente. Desfibrilador convencional endovascular, desfibrilador subcutáneo. Y finalmente el otro tipo de dispositivo es el Holter, lo que os decía, implantable o insertable, tan pequeños ahora como esto. Por eso ya se llega a hablar de insertable, porque lo ponemos con algo parecido a una jeringa, entre comillas, a nivel subcutáneo del paciente. Esto es un poco la evolución de los diferentes Holter y de los diferentes dispositivos implantables. Fijaros cómo han tendido a la miniaturización, cada vez son más pequeñitos estos dispositivos, eso nos ha permitido insertarlos, implantarlos de forma mucho más fácil, y así es como lo vais a ver en la radiografía de tórax. Normalmente se emplea a la altura del cuarto o quinto espacio intercostal aproximadamente, en posición prepectoral para esternal izquierda, y este es el dispositivo, este es el Holter implantable. Así que solo con una radiografía, aunque no tuvieseis acceso a la historia del paciente, un paciente que viene de otra comunidad autónoma, no nos trae informes, no tengo nada, solo con una radiografía me puedo hacer una idea de qué tipo de dispositivo lleva mi paciente, cuántos cables lleva puestos, si es un Holter insertable. Solo la radiografía ya nos puede dar una clara pista de qué es. He aprovechado aquí a introducir una serie de errores muy habituales, y lo veréis en un montón de pacientes que nos dicen: no, yo llevo un desfibrilador, no llevo un marcapasos, ¿no? Tened en mente que todo desfibrilador es marcapasos. Todo desfibrilador puede estimular, como un marcapasos. Otra cosa es que le programemos habitualmente a una frecuencia muy baja para que no estimule si no es necesario. Si mi paciente lo que tiene es un problema rítmico y voy a necesitar dar descargas, no tiene sentido estarle estimulando y comernos a su ritmo sinusal. Pero la posibilidad de programar para que estimule lo tienen todos los desfibriladores sin excepción. Otro error muy frecuente o muy habitual es la resincronización cardíaca. No puede ir asociado a un desfibrilador, solo es un marcapaso resincronizador. Pues habéis visto, yo os enseño imágenes, que en concreto en ese paciente es un desfibrilador resincronizador. Podemos tener ese cable en el ventrículo izquierdo tanto unido a un desfibrilador como unido a un marcapaso. Si mi paciente puede llevar un marcapaso resincronizador o un desfibrilador resincronizador. Otro error muy frecuente es el marcapaso está siempre estimulando, si no mi corazón se para. Sabéis que eso no es así. De hecho, tenemos muchos pacientes que lo que tienen son bloqueos paroxísticos o enfermedad del nodo sinusal, que en algunos momentos sí se asocia a bradicardias muy significativas, que es cuando va a estimular el marcapasos. Pero no está siempre estimulando. Lo que está siempre es oyendo, escuchando el ritmo del paciente. Si el ritmo del paciente está por encima de aquello que le hayamos programado al dispositivo, no es necesario que estimule, solo escucha. En el caso de que el ritmo del paciente baje por debajo de aquello que le hemos programado al dispositivo, entonces es cuando va a estimular, cuando va a intervenir. Y otro error muy habitual, que gracias a Dios ya va cambiando también, es dispositivo cardíaco, mi paciente no se puede hacer una resonancia. Desde hace ya varios años contamos con dispositivos que son compatibles con la resonancia. Y luego veremos un poquito que incluso en aquellos muy antiguos no compatibles, si la resonancia es imprescindible, se puede llegar a hacer. O sea que no es cierto eso que el paciente con un dispositivo cardíaco no pueda realizarse una resonancia. Esto un poco en cuanto a tipos de dispositivos. ¿Qué implantar y cómo implantar? Pues claro, hemos hablado de todos estos tipos de dispositivos, de marcapasos, desfibrilador, resincronización cardíaca o el Holter implantable. Indicaciones específicas para cada uno de ellos. He traído las guías más recientes. En las guías del 2021, por ejemplo, sobre estimulación y resincronización, fijaros, solo trayendo las indicaciones. Si nos ponemos a hablar de todo esto, pues vamos a necesitar no solo 30 minutos, sino mucho más solo para esto. ¿Cómo lo resumimos?
¿Cuándo voy a necesitar un marcapasos? Cuando el ritmo del paciente es insuficiente para su actividad diaria y condiciona síntomas. Eso me vale para la enfermedad del seno. Eso quiere decir que un paciente a 45 o 50 latidos por minuto, deportista, corredor de maratones y que hace una vida completamente normal, no es que necesite un marcapasos porque está a 40 o 45 latidos por minuto. Lo va a necesitar aquel paciente cuya frecuencia sea insuficiente para su vida normal. En cuanto a los bloqueos, sabéis que el bloqueo de segundo grado, el bloqueo de tercer grado o el bloqueo 2.1 infragisiano o infranodal son los que van a necesitar la implantación del marcapasos. En pacientes con bloqueo de rama, un poquito parecido. Si tengo un paciente con un bloqueo bifascicular y síncopes, no siempre es equiparable al marcapasos. Sí lo va a ser si tengo un trastorno de conducción infragisiano o una respuesta anormal, bien a fármacos, bien a estimulación. La frecuencia del paciente no es suficiente para su actividad en el día a día. Y en el síncope neuromediado o en el síncope reflejo somos poco amigos en general del marcapasos porque ya sabéis que tiene como dos patitas, una es la parte cardioinhibitoria de bradicardia o de asistolia, pero hay otra parte vasodepresora, sobre el marcapasos no puede hacer nada. Pero aún así tiene sus indicaciones en pacientes ya con ciertos años, por encima de 40 años, con episodios que hayamos documentado la asistolia, pausas, al menos de 3 segundos o de 6 segundos si son asintomáticas, o bien el síncope cardioinhibitorio, o bien que veamos asistolia en el tildes. Resumen de todo esto, la frecuencia de mi paciente, sea por enfermedad del seno, sea por bloqueo AV, sea por cualquiera que sea la etiología, es insuficiente para su actividad normal y condiciona astenia, condiciona mareos, condiciona presíncopes, condiciona síncope. Ese paciente es el que va a necesitar. Indicaciones de un desfibrilador, tampoco nos vamos a meter en ellas. La indicación en prevención secundaria es clara, aquel paciente que ha sido recuperado de una muerte súbita tiene indicación de implantar un desfibrilador. Prevención primaria, que cada vez crece más, y ahora en España, por ejemplo, ya la tasa de implantación de desfibriladores en prevención primaria es de más del 70%, solo el 30% o incluso menos son por prevención secundaria. Dos conceptos claros, fracción de eyección de mi paciente y cuál es su cardiopatía de base. Fracción de eyección por debajo de 35% una vez que ya hemos optimizado el tratamiento. O sea, no es la primera visita, la primera vez que veo a un paciente y tiene una fracción de eyección deprimida, le ponemos un desfibrilador. Primero es que analizar la etiología, poner tratamiento para esa etiología y ver cómo evoluciona esa fracción de eyección. De tal manera que en las guías lo que se establece es una ventana de 3 meses, que al menos tengamos tratamiento óptimo durante 3 meses antes de sentar la indicación de un desfibrilador. Indicación tipo 1 si tengo una fracción de eyección por debajo del 35% en pacientes con cardiopatía isquémica. Indicación 2A en miocardiopatía no isquémica, sobre todo a raíz del estudio DANIS, que seguro que todos conocéis. Se relaja, digamos, el grado de indicación tipo 1 a indicación tipo 2A. Así que dos cosas a tener en mente: cuál es la etiología de mi paciente, cuál es la fracción de eyección de mi paciente. Pasamos con el resincronizador. Solo para hablar de las indicaciones del resincronizador podríamos estar un buen rato hablando de ello. Intentando simplificarlo. Fracción de eyección nuevamente por debajo del 35%. Y QRS, cuanto más ancho, más favorece la indicación del resincronizador. Si lo que quiero es devolver la sincronía al ventrículo izquierdo, tiene que estar asincrónico de base para que el dispositivo pueda hacer algo. Y tanta más asincronía va a tener mi ventrículo cuanto mayor sea la anchura del QRS. Por quedaros con algún punto de corte, más de 150, fracción de eyección por debajo de ese 35%, esa es la indicación tipo 1 si mi paciente tiene un bloqueo de rama izquierda. La rama izquierda es la que despolariza el ventrículo izquierdo, por lo tanto es la indicación perfecta para el resincronizador. Si por debajo de 150, por encima de 130 milisegundos, sería una indicación 2A. Y en todo lo que no sea bloqueo rama izquierda, ya el nivel de indicación baja o a 2A o a 2B. Insisto, quedaros en mente, fracción de eyección por debajo del 35%, QRS cuanto más ancho, más favorece la terapia de resincronización cardíaca. E indicación tipo 1 por encima de 150 milisegundos con un bloqueo de rama izquierda. E indicaciones del Holter implantable. Yo creo que lo resume bien esta última frase. Cuando esté buscando algo en mi paciente cuya periodicidad es menos de un mes. Algo muy esporádico. Mi paciente ha tenido episodios de palpitaciones muy esporádicos, episodios sincopales o presincopales muy esporádicos. Le pasó uno hace 6 meses y vuelve a mi consulta o viene a mi consulta porque le ha pasado uno hace una semana. En ese paciente con episodios tan poco frecuentes, la rentabilidad de otras pruebas como el Holter, el electro en ese momento, que por supuesto vamos a hacer, pero la rentabilidad es tremendamente baja.
Así que cuando aquello que le pasa a mi paciente sea menos de cada mes, debemos pensar en la posibilidad de un Holter implantable. Y eso es lo que nos dicen las guías. Episodios infrecuentes, menos de una vez al mes, de síncope no explicado o de otros síntomas que pensamos que pueden tener que ver con bradicardia. Un paciente que se marea, un paciente que se me queja de palpitaciones, pero muy, muy esporádicamente. Y eso es un poco lo que os quería contar en cuanto al tema de indicaciones, para no meternos demasiado en faena y hacerlo demasiado aburrido para vosotros. Así que hemos visto un poco los tipos de dispositivos y cómo reconocerlo con la radiografía. Hemos visto un poco las indicaciones, al menos tener algunos mensajes claros de cuándo voy a implantar un marcapasos, un desfilador, un resincronizador o un Holter implantable. Y ahora, ¿qué cuidados tengo que tener en mi paciente al que se le va a implantar un dispositivo? ¿Qué cuidados tengo que tener antes? ¿Qué cuidados tengo que tener después? Claves, piezas fundamentales. No suspendemos la anticoagulación para implantar un dispositivo. Desde hace muchos años ya la recomendación es mantener la anticoagulación. Y sobre todo, evitar terapia puente con heparina. Con nuestra querida heparina de bajo peso molecular son los pacientes que más sangran. Vamos a tener menos problemas hemorrágicos y menos problemas tromboembólicos de los dos tipos si mantenemos la anticoagulación. Así que en un paciente que esté anticoagulado con Sintrom, la única recomendación es mantenerlo en rango, que el INR esté entre 2 y 3 o 2,5 o 3,5 si el paciente tiene indicación de estar con un INR un poquito más alto. Y en los anticoagulantes de acción directa solo lo suspendemos la mañana del procedimiento, cuando vamos a realizar ese procedimiento, pero hasta la noche anterior el paciente está tomando su anticoagulación de forma normal y continuada. Los dispositivos, como regla general, no se realizan con anestesia general, se realizan con anestesia local y sedación. Dormimos al paciente, tenemos un protocolo de sedación en la unidad y dormimos al paciente que esté lo más confortable posible, pero que podamos hablar con él y que no requiera ni una intubación ni, por supuesto, una anestesia general. Y lo único que sí hacemos es mantener las ayunas, salvo para el Holter implantable. A veces esa sedación genera ciertas náuseas, el paciente está incómodo, nos preocupa que pueda vomitar, por eso es importante el tema de las ayunas. Pero no hace falta si es para un Holter implantable, que es un dispositivo que se implanta en 10 minutos, que lleva más tiempo el hacer la burocracia, el papeleo y el informe del paciente que lo que es el implante del dispositivo en sí mismo. Muy sencillito, con anestesia local, y ahí es el único que no necesita ayunas. Cuidados post-implante. Hasta el alta, lo que vamos a hacer es chequear el dispositivo al día siguiente. Normalmente damos el alta en 24 horas, chequeamos el dispositivo, comprobamos cómo está programado, ajustamos la programación al paciente, vemos una radiografía de tórax para descartar que haya desplazamiento de los electrodos, que haya neumotoras, que haya alguna complicación. Seguro que todos habéis visto dispositivos donde le ponemos un variesive, un apósito hidrocoloide que ayuda a la regeneración y que además mantiene la herida aislada y que ha demostrado en algunos trabajos menos tasa de infecciones y de problemas. Y la retirada de grapa se programa para unas 2 semanas aproximadamente después del implante del dispositivo. Recomendamos al paciente en ese tiempo evitar movilización extrema del brazo. ¿Con qué me refiero a eso de extrema? Evitar posiciones máximas, cargar pesos, colgarse del brazo. Y os reiríais de algunos ejemplos que os puedo contar. Se trata simplemente de dejar que la herida cicatrice bien, que no se nos abra, que no vayamos a tener problemas. Y es muy importante en ese periodo inicial evitar o intentar comprobar si el paciente tiene un hematoma muy importante del bolsillo, si hay una dehiscencia de la herida que se nos está abriendo, si tenemos datos iniciales de infección. Eso es lo que tenemos que estar pendiente en esas 2 primeras semanas. Pero a partir de ahí mi paciente va a llevar un dispositivo muy probablemente de por vida. Algunos no, como el Holter implantable, cuando se agota y suele durar unos 3 años y medio, en muchos pacientes lo retiramos. Aprovecho a hacer un inciso ahí, no hay ningún problema en dejarle abandonado. El paciente puede hacer una vida completamente normal, puede hacerse resonancias, cirugías, puede hacer de todo aunque lleve un Revil abandonado, un Holter implantable abandonado. Pero la mayoría de los marcapasos, desfiladores, resincronizadores, el paciente los va a llevar de por vida. Y en ese de por vida hay un riesgo de por vida de que pueda llegar a hacer un decúbito, que muchas veces se manifiesta en estadios iniciales con cierto eritema en la zona del bolsillo de la herida, protruye el dispositivo y se ve que prácticamente la piel está a punto de romperse o llega a erosionarse ya la piel. Fiebre de origen desconocido. Sabéis que es uno de los problemas de los dispositivos. Tengo un riesgo de por vida porque tengo un dispositivo extraño. Cualquier bacteriemia puede llegar a contaminar el dispositivo. Gracias a Dios eso no es algo tan frecuente, pero es algo que está ahí a lo largo de la vida del paciente. Por lo tanto, cuando mi paciente tenga fiebre que no sabemos interpretar, que no sabemos explicar, de la que no tengo causa y lleve un dispositivo implantado, tenemos que pensar
en la posibilidad de que tengamos una afectación del dispositivo y una infección del dispositivo. Y siempre que tengáis la oportunidad de hacer un electro de ese paciente por cualquier otro motivo, comprobar que está trabajando el marcapasos, trabajando el desfibrilador como esperamos. En un desfibrilador, por ejemplo, lo normal es que el electro no veamos nada, ni siquiera está estimulando. En un resincronizador debemos ver estimulando el 100% del tiempo. En un marcapasos, como os decía antes, dependiendo del ritmo de mi paciente, el marcapasos va a estar estimulando o no va a estar estimulando. Si veo una frecuencia tremendamente baja, donde el dispositivo no está estimulando, me tiene que llamar la atención. Si veo espículas del dispositivo que no se siguen de un complejo QRS, me tiene que llamar la atención. O sea que el electro que hagáis por cualquier motivo es una oportunidad para, de un vistazo, ver si el dispositivo funciona como esperamos y si algo nos llama la atención, perseguirlo, a ver qué es lo que está pasando en este caso. Así que los cuidados, digamos que es un continuo que viene desde el implante del dispositivo. En los primeros días vamos a estar más centrados en cosas como posibilidad de que el bolsillo nos dé problemas, de que haga un hematoma, de que haya una dehiscencia o que de los electrodos se suelte. Es muy raro la dislocación de electrodos cuando ya han pasado meses o años, porque el propio organismo va generando una cierta fibrosis y atrapando esos electrodos. Pero sí lo puedo tener en las semanas iniciales o en los días iniciales. A medida que pasa el tiempo, aumentan los riesgos de problemas con el bolsillo o problemas de infección, que eso, como os decía antes, se va a mantener a lo largo de meses o años. Los problemas inicialmente en meses de bolsillo, infección o endocarditis, en los años, sobre todo cuando ya el dispositivo ya lleva muchos años, hay que pensar que la batería tiene una duración determinada. Cada vez mayor, el marcapasos ya puede llegar a 14 años, 15 años. En un desfibrilador puede durar perfectamente 10 o 12 años, pero si a este paciente se lo implantaron hace 14 años y ahora en el electro ve algo que no me convence, piensa que se puede haber agotado la batería de este dispositivo. Vamos un poquito con el tema de interacciones, lo que os decía del paciente que os viene a la consulta y os dice, es que me van a hacer una resonancia mañana, ¿qué tengo que hacer con mi aparato? O es que me operan dentro de 2 días y no me han dicho nada de si tengo que hacer algo con el marcapasos. Pues hay un documento de la ERA publicado recientemente en el que he tenido pues, la fortuna y el privilegio de poder participar, donde hemos intentado explicar un poquito algunas de estas cosas. Y en algunas de estas cosas, claves y mensajes muy sencillitos, como os decía y quería comentar. En la cirugía, ¿qué va a ser importante en mi paciente? Lleve el dispositivo que lleve de cara a una cirugía. Lo primero, cómo de cerca o lejos está esa cirugía con respecto al aparato del paciente. Y el margen de seguridad que se establece, lo veis aquí en la imagen, es de 15 centímetros, tanto para el marcapasos como para el desfibrilador. Quedaros con la idea del ombligo. Todo lo que sea una cirugía por debajo del ombligo, el riesgo de interacción con el aparato es mínimo. Mientras que lo que sea por encima del ombligo, ahí sí podemos tener interacciones de que el aparato detecte el bisturí eléctrico y la interferencia que genera el bisturí eléctrico como si fuese el ritmo del paciente. Entonces, el marcapasos cree que esto es el ritmo del paciente y deja de estimular. Y después, bueno, nos podemos encontrar una sistolia o una pausa cuando el cirujano está aplicando bisturí eléctrico. La segunda clave que va a ser importante para vosotros es si mi paciente es dependiente o no de marcapasos. Si mi paciente tiene ritmo propio, aunque el marcapasos se inhiba, no va a haber problema porque tiene ritmo propio. Pero si mi paciente es totalmente dependiente de marcapasos, y eso lo podéis ver en los mismos electros que hablábamos antes, todos los electros que tengo de él desde que le pusieron el marcapasos, en todos está estimulando el dispositivo. Eso me tiene que hacer sospechar que no hay ritmo propio del paciente, que este es dependiente. Entonces, en ese paciente, eso ya son recomendaciones que vendrán para nosotros en función de la distancia, en función de la dependencia, o si lo que lleva es un desfibrilador o un marcapasos, vamos a poder actuar solo con un imán o vamos a necesitar reprogramar el dispositivo. Pero que tengáis en mente cuando vuestro paciente os pregunta esto, saber que la cirugía que le van a hacer es por debajo del ombligo, tranquilo que el riesgo de interacción es mínimo. ¿Es por encima? Pues entonces sí que se lo tendrá que haber comentado y estar bien seguro de que el cirujano, el anestesista saben que mi paciente lleva un marcapasos o un desfibrilador. Y lo segundo, si el paciente es dependiente o no de marcapasos. Otra consulta muy frecuente que os llegará seguro un montón de veces, me van a hacer una resonancia. 3 claves para la resonancia. Sabes si el dispositivo es nuevo o antiguo, si lleva pocos o muchos años. Dispositivos compatibles con la resonancia, para que os hagáis una idea, tenemos ya desde hace 12 años. Dispositivos muy antiguos son los que no lo son, o si llevan algo abandonado.
El ejemplo que os ponía en la imagen del principio lleva 2 cables abandonados. Aunque esos cables fuesen compatibles con la resonancia, al estar abandonados ya no tienen el mismo aislamiento eléctrico. O si lleva cables epicárdicos, o tiene adaptadores, o tiene cosas raras que os llamen la atención. Un dispositivo nuevo que esté implantado en los últimos 10 años, asumid que es compatible con la resonancia. Se puede hacer resonancia, salvo lo que os digo, que sepáis que hay otras cosas abandonadas. En un dispositivo muy antiguo, a priori no lo es. Digo el a priori porque cada vez hay más trabajos que se han hecho resonancias en pacientes con dispositivos no compatibles con resonancia, donde programándolo adecuadamente de cara a la resonancia se puede hacer de forma segura. Así que eso de dispositivo no resonancia tenemos que cambiarlo justo al contrario. Mi dispositivo, mi paciente con dispositivo, se puede hacer una resonancia. Ahora hay que ver cómo. Y ahí es importante cuánto hace que me haya implantado el dispositivo para ver si es compatible o no compatible. Y tened siempre en mente que aunque sea compatible, a fecha de hoy, ese marcapasos, ese desfilador, ese resincronizador se tiene que preparar de cara a la resonancia. Le tenemos que decir al dispositivo que se va a meter en la resonancia. Y eso requiere siempre una programación previa. Así que vuestro paciente que os pregunta, mañana me hacen una resonancia, ¿qué tengo que hacer, doctor o doctora, con respecto a esto? Saber hace cuánto que le han implantado el dispositivo para poderle tranquilizar de si es compatible o no con la resonancia y que insista siempre cuando llegue a la resonancia de yo llevo este marcapasos, yo llevo este desfilador. A mí me han dicho que hay que prepararlo para hacer esa resonancia. Única excepción a esto, el holter insertable. No requiere ninguna preparación previa. En el holter insertable no hay terapias, no se va a confundir. Lo único que puede pasar es que cuando empieza la resonancia, los campos de radiofrecuencia que se emplean y el propio entorno de la resonancia, el artefacto que genera, el dispositivo lo puede grabar creyendo que es algo del paciente y que eso nos pueda llenar la memoria. Los dispositivos hoy en día todos tienen comunicación remota y nos van mandando los datos de forma periódica, por lo tanto no hay problema. Aunque se nos llenase la memoria de los artefactos, hemos recibido, si no el día antes o la semana antes, la información de lo que tenía almacenado. Así que el holter insertable no requiere preparación antes de la resonancia. Todos los demás dispositivos, sean compatibles o no, requieren preparación previa, requieren una programación muy rápida, muy sencillita, antes de meter al paciente en la resonancia. Y vamos con la última parte. Estoy en mi consulta tranquilamente y alguien grita que hay un paciente que le está pasando algo con su dispositivo o me traen directamente un electro o según estoy de urgencias me viene un paciente que le está dando choques en el dispositivo. Todas esas urgencias, ¿qué es lo que debo tener de cara a afrontarlas? Un monitor y un desfibrilador externo con parches que me permita no solo desfibrilar, sino también estimular. Hoy en día no conozco todos los que tengáis en todos los centros de salud, pero sí os digo que la inmensa mayoría de los desfibriladores externos permiten también la estimulación transcutánea a través de los parches. Así que con el desfibrilador que tengáis en vuestro centro, a través de parches vais a poder hacer las dos cosas. Y es importante estar familiarizado con el empleo del imán. Y sí os aconsejaría que en todos los centros de salud tengáis al menos un imán y que todo el mundo sepa dónde está ese imán. ¿Qué hace el imán? Tanto en un marcapasos como en un desfibrilador. Lo convierte en ciego. Deja de detectar. Entonces es interesante el tenerlo para cuando lo que estemos teniendo es una interferencia electromagnética o estemos teniendo un cable que se ha roto y mi paciente está recibiendo choques porque se le ha roto el electrodo y el electrodo en lugar de detectar el ritmo del paciente detecta ruido, detecta miopotenciales, detecta otras cosas. Claro, para saber eso primero tengo que monitorizar a mi paciente y ver que su ritmo cardíaco es completamente normal. No tiene sentido que esté recibiendo descargas del desfibrilador. Y le está dando una descarga delante de mis narices. Entonces le ponemos el imán para convertir el desfibrilador en ciego. Y es tremendamente sencillo de hacerlo. Dos grandes bloques. Si lo que tenemos es un problema bradiarrítmico, y aquí os traigo un ejemplo de, fijaros cómo se interfiere esa línea de base, fijaros cómo empezamos a tener estos pequeños artefactos, el dispositivo detecta esta interferencia. Imaginaros lo que sea, en este caso es el bisturí eléctrico, perdón, en este caso era un electroestimulador transcutáneo, de estos que se usan para el dolor, pero puede ser el bisturí eléctrico, puede ser en el entorno sobre todo hospitalario y a veces también en el centro de salud hay muchos dispositivos que pueden interferir. Fijaros lo que pasa con la curva de presión del paciente, cuando deja de estimular, allá que va la curva de presión. Si veo algo como esto, tengo que convertir el marcapasos en ciego. En este caso lo que tenemos es un problema diferente, un problema de taquiarritmias. Y fijaros cómo mi paciente está recibiendo descargas del dispositivo.
En algún caso pueden ser descargas perfectamente indicadas. En este caso veis que mi paciente no está en taquicardia, está estimulando el dispositivo. Y luego lo que sigue teniendo son estas sístoles y a pesar de eso le da un choque. Y sigue con un ritmo normal y le vuelve a dar otro choque. No está actuando como debe, mi paciente no debería estar recibiendo choques aquí, no está en taquicardia. ¿El imán para qué nos sirve en estos casos? Nos sirve para convertir el dispositivo en ciego, como os decía. Entonces, en función de cuál es lo que nos esté pasando delante, podemos o retirar esa fuente electromagnética que está dando ese artefacto o poner el imán al paciente. Fijaros, un imán toroidal como este, necesitamos una determinada energía, no vale cualquier pequeño imán, y estos son el tipo de imanes que nos dan las propias casas comerciales que tienen suficiente potencia como para convertir el marcapasos en ciego. Y si resulta que no es una interferencia externa, sino que realmente el cable de este paciente se ha soltado, se ha roto, sí necesita estimulación y no le está estimulando, para eso nos sirve el desfibrilador con esa función de marcapasos externo para estimular a través de los parches. Importante, tenemos que aumentar la energía. Por defecto, cuando ponemos ese desfibrilador externo a estimular a mi paciente, viene con una energía muy baja. Tenéis que ver que se contrae el tórax, se contrae el pecho, porque estamos estimulando a través de la piel. Entonces la musculatura pectoral se contrae con esa misma energía para que lleguemos a lo que está debajo, que es el corazón. Y eso es molesto y es desagradable para el paciente, con lo cual muchas veces hay que añadir algo de sedación para que esté lo más confortable posible. Pero lo importante aquí, si es de verdad una urgencia vital, es salvar al paciente y estimular, aunque le moleste. Y para eso hay que aumentar la energía de estimulación y ver cómo se contrae la musculatura pectoral. Y en cuanto al desfibrilador, lo mismo. Si lo que estoy viendo es que delante de mis narices, con mi paciente monitorizado, está recibiendo descargas y su ritmo es completamente normal, este desfibrilador se ha vuelto loco por los motivos que sea. Si le pongo un imán encima, le convierto en ciego, deja de escuchar, deja de administrar terapias. Pero imaginaros que yo veo que le está dando una descarga y otra descarga porque son taquicardias ventriculares y no consigue sacarle esa taquicardia ventricular. O le saca unos segundos y vuelve a caer otra vez y recibe otra vez otra terapia. Ahí no tengo que anular el desfibrilador, está trabajando como debe. Lo que debo hacer es intentar controlar esas arritmias del paciente. Es súper importante el papel de la sedación en este caso. El mayor desencadenante de arritmias son las catecolaminas, las propias catecolaminas endógenas del paciente. Con lo cual el sedar al paciente es lo que más nos va a ayudar y aplicar fármacos antiarrítmicos de lo que podáis tener en ese momento. Y eso ya será motivo de otra charla otro día si queréis que hablemos de ello con tranquilidad. Fijaros que este es el protocolo, digamos, de abordaje de esas emergencias que se recomienda en este documento. Son muchos más pasos los que tenemos que seguir: conocer el dispositivo que lleva el paciente, identificar adecuadamente, estratificar el riesgo de que mi paciente pueda tener una interferencia o una complicación durante el procedimiento. Pero lo que estábamos hablando se centra sobre todo en esto, en intentar quitar la fuente de esa interferencia electromagnética, tener un método para estimular o cardiovertir a mi paciente externa y aplicar o retirar el imán en función de lo que estemos necesitando en cada momento. Así pues, y con esto ya concluyo y espero no haberos aburrido mucho y sí que haber dado alguna pincelada de las cosas más importantes para vosotros, pero creo que lo más importante está aquí, que estemos convencidos de que esto es mucho más fácil de lo que parece. Muchas veces cuando uno ve un dispositivo, como no nos sentimos cómodos con ello, ay Dios mío, y al final es un ABC. En cuanto pensemos un poquito y desgranemos ese ABC, espero haberos transmitido que es mucho más fácil de lo que parece, que hay muy poquitas cosas que verdaderamente se convierten en una urgencia o una emergencia, muy poquitas. Las demás nos dan tiempo a pensar, a razonar y a ver cómo tenemos que actuar. Y fundamental, insisto en esta frase porque muchas veces lo vemos, no se trata de un dispositivo, es un paciente con un dispositivo. Aunque el paciente se venga con nosotros quejando de algo, lo que tengo que centrarme es mi paciente, no en el dispositivo. Y sobre todo a la inversa. A lo mejor vemos un electro o monitorizamos al paciente por otro motivo y vemos que el aparato no está funcionando bien, pero mi paciente está completamente asintomático y se encuentra como si tal cosa. No tenemos que correr, no tenemos que agobiarnos, no tenemos que transmitirle ansiedad al paciente. Hay que estudiar por qué ese dispositivo no está funcionando como debe. Pero lo fundamental no es el dispositivo, es mi paciente. Si mi paciente está bien, tenemos todo el tiempo del mundo para poder estudiar y analizar qué es lo que está pasando. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición, tanto en Puerta de Hierro como ahora mismo para todo tipo de preguntas, comentarios, lo que queréis que charlemos un poquito.